Filipenses capítulo 4, versos 10 hasta el 13 dicen de la siguiente manera, leo la Nueva Biblia de las Américas. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oremos. Dios y Padre bendito, gracias te damos por esta mañana que nuevamente nos concedes la oportunidad en tu gracia y misericordia de estar conectados como iglesia, nuestros hogares y poder alabar y bendecir tu. Gracias por los medios, gracias por la tecnología, por los recursos que nos ha dado para poder estar conectados. Rogamos ahora que nos permitas poder prestar atención a tu palabra, que pueda nuestros oídos estar abiertos, pero también nuestro corazón, lo que tú quieres para nosotros esta mañana. Que tu Santo Espíritu, Dios, pueda edificarnos, pueda tu palabra llegar hasta lo más profundo de nuestro ser y poder cambiar, discernir nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, de forma que podamos crecer para ti, de forma que podamos parecernos cada día más un poco. Perdónanos si te hemos fallado de alguna forma. Y ayúdanos, oh Dios, a hacer lo necesario allí donde estamos en nuestros hogares para poder prestar atención, para no distraernos, para poder tratar de sacar lo mejor. Te rogamos, oh Dios, te estoy rogando por esta situación en que vivimos. Tú, oh Dios, que todo lo controla, todo lo tienes bajo tu poder, bajo tu dominio. Te has permitido eso. Ayúdanos a nosotros a tratar de aprender de esto, buscar tu voluntad en medio de esto y que para que podamos crecer. Gracias te damos, oh Dios. Vamos. Amén. Amén. Pues este pasaje que tenemos por delante es bien conocido, ciertamente en el mundo cristiano es un versículo que se conoce bastante, especialmente por el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como dice la versión de la Reina Valera de 1960 que conocemos. Muchas veces este pasaje, aunque bien conocido, es mal citado, pues lo hacemos con un propósito diferente al contexto en el cual está dicho y con el propósito original con el cual fue escrito. Y espero en Dios, en Cristo, que nosotros podamos entender con claridad el propósito, no solamente de este versículo en particular, sino de todo el contexto que le acompaña. Porque ciertamente si lo entendemos, va a marcar un antes y un después en nuestra vida. La carta de Filipenses es bien conocida por ser la epístola, la carta del gozo, pues cita esta palabra muchas veces, se repite muchas veces esta palabra y es conocido que esto tiene mayor peso, pues el apóstol Pablo, quien es el escritor de esta carta, la escribió estando preso, la escribió desde la cárcel. Y pues eso hace que tenga más peso, porque una persona que no está para nada en una situación que pudiera catalogarse de buena, escribe de gozo, escribe de alegría, escribe de estar contento en Cristo, de tener contentamiento. Y por tanto es importante prestar atención a esto. Pablo fue inspirado por Dios a escribir esto para que nosotros podamos entender lo que realmente el Evangelio debe hacer a nuestra actitud, debe hacer a nuestra forma de enfrentar las situaciones, que debe ser con gozo y con contentamiento. Y es precisamente la manifestación de este gozo, lo cual aquí en el capítulo 4 que acabamos de leer, Pablo se refiere como contentamiento. Lo cual, como dije, si realmente entendemos, si realmente llegamos a comprender, va a cambiar profundamente nuestra vida. Les puedo confesar que cuando estuve buscando el pasaje para compartir en esta mañana,
estuve debatiendo entre un pasaje en el capítulo 1 de Filipenses y el capítulo 4. Pero Dios me guió para compartir este pasaje específico. Yo creo que ambos pasajes de alguna manera son pertinentes para el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, pero este en particular, como le dije, le confieso que aunque entendía, vamos a decir que tenía el concepto de lo que significaba este pasaje, y aunque conocía la interpretación correcta del versículo 13, capítulo 4, versículo 13, les puedo confesar que no entendía todas las implicaciones que eso tenía. No entendía las reales y profundas implicaciones que debe tener en nosotros. Por tanto, les animo a que podamos prestar atención, porque estoy seguro que así como a mí, también como a usted, también a usted le puede ser de edificación. Un pequeño problemita con el dispositivo aquí. Tengo una de respaldo, gracias a Dios. Permíteme abrir esto. Ok, entonces les decía que pues tiene profundas implicaciones en nuestra vida. En esta mañana pretendo compartir pues este tema que ya como ustedes han visto en las redes sociales le he titulado Viviendo contentos en cualquier situación, que es precisamente lo que Pablo expresa en una frase en este versículo. Y me gustaría poder contestar dos preguntas en esta mañana, poder contestar. La primera es, ¿qué es el contentamiento cristiano? Esa es la primera pregunta que vamos a contestar. Y la segunda es, ¿cuál es el secreto del contentamiento? Primera pregunta, ¿qué es el contentamiento? Y la segunda, ¿cuál es el secreto del contentamiento? Y que cuando respondamos estas preguntas y podamos entender lo que realmente Pablo quiso decir, podamos aprender a contentarnos en cualquier situación, que realmente podamos hacer eso y comencemos ese camino hacia allá, pues ahora mismo, hoy mismo hasta llegar hasta ahí. Pero antes de contestar esta pregunta, me gustaría abordar el versículo 10 que nos pone en contexto para que podamos entender aún más lo que Pablo quiere decir en los versículos 11 hasta el 13, en el cual nos vamos a concentrar. El versículo 10 dice, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. Pablo da una acción de gracia. Vemos una acción de gracia de Pablo manifestado hacia la iglesia de Filipos por su cariño y por su cuidado. Recuerden que Pablo, como ya dije, estaba preso y como vemos en otras cartas, especialmente en Corinto, la iglesia de Macedonia, que es esta, que está en Filipos, es muy especialmente, tenía una relación muy cercana con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo siempre realza la labor que ellos tenían para con él, siempre le ayudaban. Pero al parecer, como leemos en este versículo 10, hubo algún problema que les impidió llevar la ayuda en el tiempo que ellos querían. Como dice Pablo allí, en verdad antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. Algunos dicen que ellos no pudieron llevar la ayuda con tiempo porque había una distancia muy grande entre Filipos y Roma, que era donde Pablo estaba preso, o por lo menos donde la gran mayoría cree que él estaba preso, o quizás porque no habían encontrado un mensajero con quien enviar pues la ayuda. Pero esas dificultades pudieron resolverse y pues los hermanos enviaron a un hermano llamado, los hermanos de Filipo, enviaron a un hermano llamado Epafrodito, un hermano que era de la misma iglesia de Filipos, como vemos en el capítulo 2, versículo 23, y este llega con la ayuda, pero se enferma cuando llega. Y Pablo dice incluso en el capítulo 2 que estuvo al borde de la muerte, que estuvo casi al morir. Pero gracias a Dios
se recuperó y casi con seguridad el mismo Epafrodito fue quien tomó esta carta que Pablo escribió y la llevó de vuelta a la iglesia de Filipos. Y entonces Pablo aprovecha, y eso es uno de los propósitos de esta carta, para agradecer a la iglesia de Filipo por su cuidado, por el amor que ellos les habían manifestado. Y aprovecha también para tratar de resolver algún problema, como siempre Pablo hace en todas sus epístolas, que aprovecha para dar consejo, y en Filipenses no es la excepción. Pero además de eso, este versículo, cuando leemos en la Reina Valera del 60, dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Cuando lo leemos así rápidamente, pudiera parecer como que Pablo está quejándose de que la ayuda no llegó al tiempo, no llegó a tiempo. De hecho, algunos erradamente han llegado a esa conclusión, como que Pablo se está quejando al decir: en gran manera me gozo porque por fin pudieron resolverme. Y no, eso no es lo que Pablo dice. Pablo lo que está es reafirmando de hecho el agradecimiento que tiene para con la iglesia. Si leemos detenidamente este versículo y el resto de la carta y el contexto general de la carta, incluso podemos darnos cuenta por sentido común de que Pablo no se está quejando de nada. Pablo lo que está es agradeciendo. Él está diciendo algo como después de todo el deseo que la iglesia, él está manifestando diciéndoles: después de todo el deseo que ustedes tienen de ayudarme, yo sé que ustedes querían ayudarme y por fin Dios le ha concedido la oportunidad de llegar hasta mí. O sea, él no lo está haciendo en forma de queja, sino lo está haciendo en forma de agradecimiento. Finalmente, gracias a Dios, fíjense que él agradece y dice: en gran manera me gocé en Dios, en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado hacia nosotros. Así que Pablo no se está quejando para nada. Y en este versículo 10 podemos rápidamente ver un par de aplicaciones que para mí son bien importantes o pertinentes más bien en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Note, la primera aplicación es: note cómo Pablo en primer lugar resalta esa alegría al recibir las noticias de los hermanos en Filipos. Él dice que se alegra, y no solamente se alegra, sino que se alegra enormemente por el cuidado que ellos le habían tenido hacia él. Pablo es confortado, él da gracias a Dios por ellos. Es por eso que vemos que Pablo lo hace hacia Dios por ellos, porque él está confortado. Dios ha usado a los hermanos de Filipos para llevar consuelo, para llevar confort a su corazón. Y por eso es la insistencia de nosotros como iglesia, de que podamos llamarnos los unos a los otros en medio de toda esta situación, de que podamos conectarnos a Zoom y poder vernos y poder saludarnos, porque usted no sabe una llamada lo que puede hacer en el corazón de un hermano. Usted no sabe lo que puede hacer un mensaje en el corazón de un hermano. Fíjese cómo esa noticia a Pablo le alegró, y le alegró en gran manera. Una llamada suya a un hermano en Cristo le puede reconfortar, y mucho más en este tiempo. Por eso les animamos, hermanos, a que podamos no dejar en teoría, no escuchar simplemente las palabras de ánimo que dicen los pastores, de que nos llamemos, de que enviemos mensajes. No, vamos a hacerlo. No se lo deje al otro. No espere que alguien lo llame a usted. No, tome la iniciativa, llame a alguien, conforte a alguien, permite que Dios lo use para llevar confort a alguien, para llevar ánimo a alguien. Esa es la primera aplicación rápida que podemos ver. La segunda aplicación es que Pablo agradece en ser ayudado. Pablo agradece en ser ayudado. Pablo no esconde que él necesitaba ayuda, y cuando le llega la ayuda, recuerden que estaba preso, él acepta humildemente. Pablo, no vemos en Pablo atisbos de orgullo de decir: no, yo podía resolver esto por mí mismo.
No, sino que cuando él estaba en la necesidad y la ayuda llegó, pues él fue humilde en reconocer que la necesitaba y finalmente la aceptó. Así también nosotros muchas veces, hay algunos de nosotros que el orgullo puede más. Quizás Dios está usando a algún que otro hermano para hacerle llegar una ayuda económica o de cualquier otro tipo, y quizás porque Satanás nos ha engañado pensando que ayudarnos es parecer menos. Después van a decir, no, en la iglesia de Cristo tal cosa no existe. Usted tiene necesidad y la iglesia quiere ayudarle, los hermanos quieren ayudarle. Acepte la ayuda con humildad, como Pablo lo hizo, y dé gracias a Dios. Él les agradece a ellos, pero también él da gracias a Dios. Yo creo que esas dos cosas son pertinentes porque estamos viviendo en un tiempo de crisis, pero se vendrá, creo yo, casi con seguridad, después que esto pase, vendrá un tiempo de crisis quizás mucho mayor. Quizás alguno de nosotros se verá en la necesidad. No deje que Satanás le engañe. Claro, eso no significa abusar de los hermanos o abusar de la iglesia, pero sí significa que cuando se dan las condiciones y alguien le ofrece, puede aceptarlo con humildad y agradecer a Dios por ello. Entonces, en medio de esta introducción al agradecimiento que hace Pablo en el versículo 13 y que acabamos de explicar, que nos da la idea del contexto en el cual está, Pablo hace como una especie de paréntesis en el cual él va a explicar por qué él está gozoso, cuál es la razón en la cual él se goza de saber de ellos, de la ayuda que les llegó. Si se fijan en el versículo 11, Pablo dice, no que hable porque tenga escasez. Es decir, Pablo está diciendo, en el versículo 10, él dice que se alegró porque recibió la ayuda, el cuidado y ellos se preocupaban por él. Y dice, pero esa alegría que yo tengo, él hace como un paréntesis, comienza a explicar cuál es la razón de esa alegría. Si usted va al versículo 14, hay una palabra, hay una conjunción ahí, sin embargo, una frase que enlaza y que cierra el paréntesis. Él dice, sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Es decir, el versículo 10, Pablo da gracias a ellos, a Dios por la ayuda que le habían dado, y él continúa dándole gracias en el versículo 14. Entonces los versículos 11, 12 y 13 son como una especie de paréntesis en la cual Pablo va a explicar la razón de su gozo, la razón de la alegría grande que él tuvo en el Señor. Y esa es la gran enseñanza que podemos nosotros entender en esta mañana, que ojalá que nosotros podamos entender en esta mañana sobre el contentamiento. Pablo entonces, como vimos, aprovecha para explicarle que el gozo de él en qué consiste. Pablo les dice, en pocas palabras, en el versículo 11, si lo leemos, él dice, no que hable porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. En pocas palabras, Pablo le está diciendo, no crean que yo estoy contento solamente por la ayuda que ustedes me trajeron. No crean que el gozo se debe y que la alegría se debe solamente a eso. Él dice no, porque yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido, como él dice en el versículo 11, literalmente, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación y no hablo porque tenga escasez. No le agradezco por la escasez. Obviamente él se está refiriendo con escasez a la cárcel, porque él estaba preso en ese momento. Y no hay una persona que quizás tenga mayor escasez que los que están presos. Y estamos hablando de la cárcel de antes, no de las cárceles de ahora. Las cárceles de ahora donde aún hay hacinamientos son, vamos a decir, palacios 5 estrellas comparado con eran las cárceles en el Imperio Romano. Así que Pablo sí estaba en escasez en ese momento y él dice, sin embargo, el gozo que yo tengo, ese gozo grande, no es solamente por saber de ustedes, no es solamente por la ofrenda, la ayuda que ustedes me ofrecen.
Pablo lo que le está diciendo es que lo que le está diciendo en pocas palabras es que su gozo no se disminuye por la escasez ni la abundancia lo aumenta. Su gozo no depende de que haya poco o de que haya mucho. Su gozo no aumenta si hay mucho o disminuye si hay escasez. No, Pablo le está diciendo literalmente que él ha aprendido a contentarse aunque haya poco o aunque haya mucho. Así que si la ofrenda o la ayuda no hubiera llegado, ¿sabe qué? Pablo está diciendo que lo hubiera seguido igual de gozoso. Igual de gozoso. Él hubiera seguido igual de contento porque su contentamiento, la fuente de su contentamiento se alimenta de algo más allá de las circunstancias, de algo más allá de los recursos materiales. Y de eso él va a ahondar en los versículos anteriores. Pero antes de ver eso, esa razón que es el secreto del cual él habla, vamos a contestar entonces la primera pregunta. Esto es contentamiento, como acabamos de ver. Esa frase de Pablo de he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Entonces, ¿qué es el contentamiento? ¿Qué es eso? La palabra que se utiliza en el original para contentarme, que Pablo utiliza en el versículo 11, en el original se puede traducir literalmente como autosuficiente. Los estoicos solían usar este término que aparece solamente aquí en el Nuevo Testamento, en ningún otro pasaje aparece, para indicar la autodependencia y la determinación humana, una resignación tranquila a las presiones de la vida. En la antigua Grecia, el término tenía connotaciones filosóficas e indicaba el ideal de la vida, la del que se basta a sí mismo para ser feliz y no necesita de otra cosa que el ejercicio de la virtud. Y también esta palabra se aplica en economía para los países que se bastan a sí mismos. Se aplica incluso hoy, en el contexto de hoy, se aplica economía para los países que se bastan a sí mismos. Es decir, que no necesitan de ninguna ayuda externa para satisfacer todas sus necesidades. En otras palabras, Pablo utiliza este término para referirse a que el contentamiento que ha sido conferido por Dios le ayuda a mantener su gozo independientemente de las cosas externas que estén pasando. Pablo dice que al estar satisfecho con lo que se tiene, sea poco o sea mucho, es suficiente si viene de Dios. Esta actitud, la que Pablo acaba de explicar aquí, es una actitud que debe ser básica en los creyentes y que debemos tener ante la vida. Todos los creyentes debemos actuar así, debemos enfrentar así la vida, de estar convencido de que si todo viene de Dios, si tenemos esa conciencia de que todo viene de Dios, entonces debemos estar contentos. El contentamiento cristiano, entonces, no es simplemente resignación ante la pobreza, ni tampoco es una forma de ascetismo, es decir, aquella filosofía que adopta la pobreza como un estilo de vida. No, eso no es lo que Pablo quiere decir. Pablo no está diciendo que el estilo de vida ideal es la pobreza, no. Pablo lo que nos quiere hacer ver es que el contentamiento es una actitud de plena libertad ante los bienes materiales, de manera que si abundan, estamos bien, pero que si escasean, se aprende a vivir sin. Esa es la actitud que Pablo nos está enseñando. Literalmente, como nos dice, sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia. En la escasez, en la necesidad, pero también en la abundancia. Es que no importa lo que venga, si viene de Dios, yo estoy contento porque Él es la fuente de mi gozo. Vamos a detallar eso un poquito más adelante. Ahora, esta definición, saber lo que es el contentamiento cristiano,
saber este concepto por sí mismo no nos hace vivir en contentamiento. Es decir, yo puedo conocer esta definición, yo puedo conocer el concepto, pero conocer la teoría por sí mismo no me va a hacer vivir en contentamiento. Debemos dar un paso más allá. Debemos ir un poquito más allá y debemos aprender el secreto del contentamiento. El secreto del cual habla Pablo aquí en este pasaje. Si vemos en el versículo 12, Pablo dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Él dice, en todo y por todo estoy enseñado. Estoy enseñado, subraya esa palabra allí. Esa frase en el original, estoy enseñado, implica aprender algo secreto. De hecho, la palabra en el original está ligada a la palabra misterio en griego. Y mire cómo lo traduce la Nueva Biblia de las Américas. Versículo 12. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Note cómo ya las demás versiones sí traducen literalmente que hay un secreto. Pablo quiere compartirnos un secreto. Esta palabra también se aplicaba a los cultos paganos, a la iniciación que se hacían en los cultos paganos, a ese proceso. Cuando venía alguien nuevo, se le pasaba por un proceso para poder entrar a esos misterios de esa supuesta religión. Pablo lo que toma esa palabra como una ilustración. De hecho, esa frase, estoy enseñado, que le dije que significa literalmente, he aprendido el secreto, aparece también única vez en este pasaje. Es la única vez que aparece en este pasaje. Y Pablo está utilizando eso como una ilustración diciendo, aprender el secreto del contentamiento, él no lo hizo en un día, un proceso que él pasó. Fue como una especie de iniciación por el cual él pasó y aprendió entonces eso. Y Pablo quiere compartir con nosotros estos años, vamos a decir así, del proceso de entender en qué consiste el verdadero contentamiento, y él lo quiere compartir con nosotros. Por eso entonces vamos a contestar la segunda pregunta. Ya vimos la primera pregunta, lo que es el contentamiento. El contentamiento cristiano es la actitud de poder entender que todo viene de Dios y que mi gozo, mi contentamiento, mi alegría no depende de las circunstancias. La segunda pregunta entonces, ¿cuál es el secreto del contentamiento? En este pasaje, versículo 12, se presentan unos contrastes en el cual Pablo nos quiere hacer ver este secreto. Versículo 12, Pablo dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. Primer contraste, pobreza y prosperidad. Él dice, en todo y por todo he aprendido el secreto de estar saciado como tener hambre. Segundo contraste, hambre y estar saciado. De tener abundancia como de sufrir necesidad. Cada contraste significa lo mismo. Y Pablo lo que está diciendo es que él ha estado en ambos extremos. Él ha estado en ambos extremos. Pablo lo que nos está enseñando que su gozo no depende, en primer lugar, ni de las circunstancias. Fíjense que él dice, en todo y por todo, esa frase que aparece en el versículo 12, en todo y por todo he aprendido el secreto de estar saciado. Esa frase significa literalmente como en cada cosa y en todas las cosas. Es decir, Pablo se está refiriendo a cada acontecimiento particular de la vida, así como a la suma de toda la vida. Pablo lo que está diciendo es que las circunstancias, no importa que sean buenas o que sean malas, no importa que sea una o que sea un proceso largo, no importa que sea toda la vida o que sea un evento en específico, Pablo está diciendo, he aprendido a contentarme independientemente de las circunstancias.
Pero además de la circunstancia, Pablo también está diciendo que su gozo no depende ni de los recursos o bienes materiales. Fíjense que él dice, he aprendido a estar saciado o a tener hambre, a tener abundancia o a sufrir necesidad. Su gozo no depende de esto, su gozo no depende ni de las circunstancias, su gozo no depende de los recursos materiales, su gozo no depende de la salud, su gozo, y aquí está el secreto que Pablo quiere enseñarnos, es que su gozo no depende de nada de esto porque está alimentado de Cristo, porque su fuente está en Cristo. Y ahí es que viene el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo está diciendo que su gozo no depende de las circunstancias, no depende de los recursos, no depende de la salud, no dependía de si llegara la ofrenda de los hermanos en Filipos. Eso está bien, no hay problema. Independientemente de eso, él va a estar gozoso porque él sabe que Cristo es el que está detrás de todo. Cristo es el que está detrás de todo. Este secreto pudiera parecer sencillo. Yo sé que es evidente. Si leemos el pasaje con cierta disciplina, nos vamos a dar cuenta inmediatamente. Sin embargo, cuando nos detenemos a pensar en las implicaciones de esta verdad, yo creo que ahí es que nos quedamos con. Si nos examinamos lo que Pablo está queriendo decir aquí con lo que estamos viviendo, yo diría que nos estamos quedando cortos cuanto a lo que es el verdadero contentamiento. Y lo digo por mí, pues se lo confesé al principio. Yo pensaba que realmente esto era algo más superficial, pero es algo más profundo de allí. Me gustaría que podamos meditar un poco en las implicaciones. Hay muchas implicaciones, pero me gustaría ver un par solamente de las implicaciones de entender eso. Cuando pensamos que si nuestro gozo depende de Cristo, que Cristo es el secreto, es la fuente que alimenta el gozo para que nosotros, que alimenta el contentamiento, para que nosotros, sin importar lo que pase con nosotros, sin importar la circunstancia, sin importar la salud, sin importar la escasez o la abundancia, nosotros podamos estar contentos, es por quien es Dios, por quien es Cristo. Pensemos en un versículo. Me gustaría que unamos este pasaje con Romanos capítulo 8, versículos 27 y 28. Romanos capítulo 8, versículos 27 y 28, un pasaje bien conocido también. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Versículo 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme al propósito. Versículo conocido, la Reina Valera dice que sabemos que todas las cosas ayudan a bien. Esto es, para los que conforme a su propósito son llamados. Todo ayuda bien. Todo ayuda bien y nosotros sabemos esa frase. Ahora, ¿qué significa eso? Que todo coopera para el bien, que todo ayuda para el bien para los creyentes. ¿Qué significa eso? ¿Cómo podemos estar seguros de que todo ayuda para bien? ¿Por qué estamos seguros de eso? ¿Por qué podemos tener seguridad en que todo ayuda para bien? Bueno, yo diría porque es Dios quien lo ha dicho. Dios lo dice en su palabra. Entonces surgiría otra pregunta. ¿Cómo es ese Dios quien dice? ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Él? ¿Por qué podemos confiar en Dios que dice que todo ayuda para bien? Nosotros veíamos algo de eso a principio de año cuando estudiábamos teología propia, ¿verdad? Y esta pandemia nos cortó.
pero llegamos a ver los atributos, ustedes recuerdan. Los atributos nos ayudan a saber quién es Dios. Y recuerden que Dios es soberano, omnipotente, omnisciente, omnipresente, inmutable, eterno, justo, bueno y misericordioso, por citar algunos. Por eso es que Pablo confía en ese Dios, porque es un Dios omnipotente que todo lo puede, omnipresente que todo lo omnisciente que todo lo sabe, omnipresente que va a estar en todo momento y todo lugar donde esté Pablo, que es soberano, que tiene autoridad sobre todo, que es inmutable, lo que prometió Él lo va a cumplir, que es eterno, que es justo, que es bueno, que es misericordioso. Es en ese Dios que Pablo confía. Y esta frase de que todo ayuda para bien no es teoría en Pablo, es verdad. Y cuando lo unimos con Filipenses, ahí podemos entender por qué Pablo dice que su gozo no depende de las circunstancias, que su gozo no depende de la enfermedad, de la salud, de la abundancia, de la escasez. Su gozo no depende de eso. ¿Sabe por qué? Porque si Dios lo ha prometido, lo ha permitido, es para su bien. Y es porque Dios controla todo, entonces significa que viene de Dios. Y si viene de Dios es bueno. Entonces Pablo, ¿tu conclusión cuál es? Estoy contento, estoy gozoso. Porque Pablo confía, cree en Dios de tal manera que él sabe que no hay nada que se le escapa a Dios. No hay un cabello que se caiga de su cabeza que no escape a su control. Por tanto, todo lo que venga, Pablo dice, es bueno. Y si es bueno, yo debo estar gozoso. Note cómo haciendo ese ejercicio podemos notar que esto es un poquito más profundo de lo que nosotros podíamos imaginar. Por lo menos para mí. Por lo menos para mí. Pablo sabe que Dios desde toda la eternidad ha decretado todo lo que va a suceder. ¿O no? Dios no sabe todo lo que va a suceder. Dios no controla todo lo que va a suceder. Pablo sabe que desde el principio de la historia hasta el final de la historia, todo se hace según su voluntad. Nada escapa a su voluntad. El apóstol Pablo entendió eso. Pablo proclamó eso, Pablo enseñó eso. Y es precisamente lo que él está tratando de transmitirnos desde la cárcel. Rezo, diciendo que debemos estar contentos y gozosos sin importar la situación. Que si estamos en escasez es porque Dios lo ha orquestado. Y si estamos en prosperidad es porque Dios lo ha orquestado. Que si estoy en dificultad es porque Dios lo ha permitido. Porque si estoy en enfermedad es porque Dios lo ha permitido. Si Dios lo ha permitido, obra para bien. Y obra para bien es bueno. Por tanto, debemos estar contentos. Contentos. Eso es el contentamiento. Ese es el gozo. Cuando les decía eso, que confesaba que yo no estaba afrontando las dificultades que llegaban a la vida, porque uno pudiera tener el concepto de gozo. Yo sabía que gozo era tener la satisfacción, la conciencia de que sabemos que Dios controla todo y por tanto todo obra para bien, pero de ahí a que eso afecte realmente la actitud con que uno enfrenta las circunstancias, es otra cosa. Pablo no está diciendo esto con una cara, yo no me imagino a Pablo diciendo eso con una cara de piedra. Y no estamos diciendo que haya su tiempo para todo, hay momento para todo. Pero debemos de examinar cómo estamos enfrentando las cosas que nos llegan, que Dios permite. Recuerden eso, es Dios que lo permite. El pastor Miguel Núñez, en un sermón sobre este mismo pasaje, él dice lo siguiente: yo no puedo olvidar que todas las cosas han de cooperar para bien para aquellos que le aman y han sido llamados conforme a sus propósitos. Y cuando el apóstol Pablo dice, todas las cosas han de cooperar para el bien,
Él tiene en mente las grandes y las pequeñas, las pasadas, presentes y futuras, las buenas y las malas, los triunfos y las derrotas, las ganancias y las pérdidas, lo que entendemos y lo que no entendemos, lo que me duele y lo que no me duele. Todas las cosas han de cooperar igualmente para bien para aquellos que aman a Dios. Esto es parte del secreto del contentamiento. Esto es el contentamiento, hermanos. No solamente tenerlo aquí, bajarlo aquí. Cuando lleguen los embates de la vida que Dios permite, nos va a doler. Quizás no lo vamos a entender. En ese momento debemos recordar, tener fe en las promesas. Aunque duela, aunque sea difícil de entender, confiar de que vino de Dios, que por tanto opera para el bien, ayuda bien, viene de Dios. Esa es la actitud que debemos empezar, lo que Dios permite en nuestra vida. La vida de Pablo es un ejemplo de esto. Pablo es un ejemplo de esto y podemos citar varios pasajes. Le voy a citar dos. Y los filipenses pudieron entender esto porque la visita de Pablo a Filipos, cuando él estuvo por allá en uno de sus viajes misioneros, precisamente pasó esto. En Hechos capítulo 16 nos dice que saliendo de Troas, navegando con rumbo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, Pablo dice que fue a Filipos, una ciudad que está en la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. El día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde estábamos, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de tela de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó, dice Pablo, si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella, dice la mujer, y nos persuadí a ir. Eso es importante porque al parecer, con seguridad, esta mujer, Lidia, que era vendedora de tela de púrpuras, una tela bien cara, era una mujer pudiente. Y ella aceptó al Señor y le ofreció dónde quedarse a Pablo en su casa. ¿Cómo usted cree que estaban tratando a Pablo en esa casa? Posiblemente. Yo creo que muy bien, porque era una mujer que tenía recursos, una mujer pudiente, y Pablo estaba en la abundancia en ese momento. Estoy seguro de eso. Usted puede confirmar eso con cualquier comentarista. Él estaba en la abundancia en ese momento. Pero en el ministerio, recuerden que hay un chiste que dice que Pablo cuando iba a las ciudades, en vez de ir a las sinagogas o a la sinagoga primero, iba a las cárceles para ver cómo estaban. Y en el ministerio, Pablo pues dice los versículos 16 en adelante, por cuestiones de tiempo simplemente lo voy a decir, dice que había una muchacha que todos los días le estaba voceando al Pablo cada vez que él iba a la oración. Entonces Pablo un día se devuelve y le dice al espíritu, te ordeno que salgas. Y el espíritu sale de la muchacha, pero era un espíritu de adivinación que le daba ganancia a sus dueños, a sus amos, y entonces estos tomaron preso a Pablo, lo llevaron ante la autoridad, ante el versículo 21, bueno, versículo 23, lo llevaron ante la autoridad, y entonces noten lo que le pasa a Pablo allí. Después de darle muchos azotes, estaba en abundancia, estaba estaba en un sitio que le estaban tratando bien, con mucha hospitalidad. Y ahora, ¿qué pasa con Pablo? Después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo.
Lamentablemente no tenemos el tiempo para explicar cómo era que Pablo estaba preso, pero mire, era incómodo, tenía los pies y las manos agarrados en un sitio muy poco higiénico. ¿Saben? Allí Pablo, en vez de empezar a quejarse, a decir, oye, pero Señor, el ministerio estaba bien y de repente, ¿cómo tú permites esto? ¿Y por qué estas cosas pasan? O empezó a llorar por los azotes que le habían dado, que de seguro le dolieron. Pero ¿saben qué hizo Pablo en vez de eso? Versículo 23, 25, perdón. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos lo escuchan. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Cantando himnos a Dios. Pablo pasó de estar en un lugar bien tratado, con buena abundancia, a estar en la cárcel. Y en vez de quejarse, ¿sabe qué Pablo hizo? Fue a cantar himnos. Empezó a adorar a Dios. Ese es el mismo hombre que dice, yo he aprendido el secreto. Él está mostrando con su vida cuál es el secreto. Que su gozo no depende de las circunstancias. Yo sé que eso es algo fácil de decir, no tan difícil de hacer. Por eso es que esto no es un asunto que se aprende del día para otro. Y eso entendí, es un proceso. Es un proceso en el cual Dios nos manda circunstancias en la cual vamos aprendiendo, y si no, Señor vuelve y la manda. El Señor va a volver a mandarnos para que podamos aprender a confiar en Él independientemente de las cosas. Que si leemos el resto de la historia, si usted la puede leer en su casa, se dará cuenta cómo cantando himnos vino un terremoto, abrió las puertas. Se dio cuenta el encargado, el centurión, se iba a matar, Pablo lo para y eso abrió las puertas para que ese hombre viniera al evangelio, él con toda su familia. Noten cómo una circunstancia mala Dios la usó para que otros vinieran a él. ¿Y no puede hacer lo mismo con nosotros? Yo creo que sí, pero muchas veces nosotros, por la mala actitud con que recibimos esas circunstancias, con que vamos ante esas circunstancias, en vez de tratar de aprender de ellas, de estar contento. Bueno, Señor, si tú has permitido esto con un propósito, lo que queremos es salir de rápidamente. Entonces no podemos ver lo que el Señor quiere para nosotros. Note otro versículo, el otro ejemplo, 2 Corintios capítulo 11, versos 23 en adelante. Pablo dice que aquellos que le atacaban, él decía, son servidores de Cristo. Yo más, en mucho más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Note todo lo que pasaba Pablo. Tremenda escuela. Yo creo que nosotros no tenemos mucho del por cual quejarnos. No tenemos por qué dudar de que Pablo, cuando dice que ha conocido el secreto, él ha pasado verdaderamente por ese. Llegó a entender que su gozo estaba en Cristo. Llegó a entender que si Dios permitía todo lo que él pasó, que no era nada bueno, y Dios permita que no nos pase a nosotros, pero si nos pasa, que podamos nosotros recibir lo que el Señor mande con la actitud del contento, teniendo una actitud de tratar de sacar lo mejor de la situación, de la circunstancia.
De hecho, ese debe ser la actitud con que enfrentemos esta pandemia, este virus, que no tiene nada, vamos a decir, no se compara con otras pandemias en el pasado, donde los creyentes murieron literalmente. Yo leía, creo que compartí eso en el sermón pasado, leía una historia de cómo los creyentes en las primeras 2, 3 plagas que hubo en el Imperio Romano, ¿saben lo que hizo crecer el cristianismo? Que mientras los médicos paganos y los sacerdotes paganos huían de la gente para no contagiarse, los cristianos se quedaban ahí. Muchos morían, pero morían contentos y gozosos porque ellos estaban conscientes de que estaban cumpliendo. En vez de llenarse de terror, ellos tenían confianza en Dios. Porque si Dios ha permitido eso, no estamos diciendo que tenemos que salir a infectarnos, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que no debemos escondernos, no debemos de amedrentarnos, no debemos de tener miedo, pánico, ansiedad. De hecho, el pastor Dichi predicaba de eso hace unas semanas. Por eso es que Pablo, aquí mismo unos versículos antes de lo cual predicaba el pastor Dichi, en vez de estar afanosos, que dice Pablo, sean conocidas vuestras peticiones delante de él. Entonces Dios va a dar paz, va a dar contentamiento, pero nosotros tenemos una parte que hacer. Nosotros tenemos una parte que hacer. Antes de terminar, me gustaría simplemente subrayar 2 cosas rápidamente. Una parte del secreto del contentamiento, como hemos visto, consiste en saber que todo lo que me llega viene de Dios y debo tener la actitud de hacer frente a ello, sabiendo que viene de Dios y por tanto lo que Él decida está bien. Claro, haciendo mi parte, no estamos hablando de pecado, estamos hablando de circunstancias de salud, de enfermedad, de cosas como esa que no podemos controlar. Por eso nosotros debemos en la escasez aprender a vivir de forma moderada y con mesura, sin desperdiciar. Y en la abundancia debemos aprender a invertir lo que Dios nos da para apoyar el reino de Dios, que se supone que nosotros debemos buscar en primer lugar. Muchas veces nosotros, cuando viene la abundancia, lo que queremos es subir nuestro estilo. Más cosas, más grande, dar más, amontonar más. Y el problema no es ganar mucho dinero, es querer amontonar mucho dinero. Querer tener un estilo de vida parecido al mundo. Y Pablo nos dice, por otra parte, que el secreto es saber, el secreto del contentamiento es saber que esta actitud para enfrentar lo que venga no es algo natural. Es algo que viene de Dios. Eso es lo que nos dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién es que fortalece a Pablo para él poder enfrentar las circunstancias de estar gozosos y contentos? Es Cristo. Pablo no está diciendo, Pablo no está invocando una fuerza sobrenatural en la cual le da poder para él enfrentar la situación y él quedar como el protagonista. No. Pablo lo que está diciendo es, yo puedo hacer frente a esas cosas, a la escasez y a la abundancia, a la salud y a la enfermedad, lo poco, lo mucho, porque Cristo me ha dado eso. Porque Cristo me ha dado la capacidad para hacerlo. Así que este pasaje no está refiriéndose a que el creyente puede hacer todo lo que quiere, citando Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, no es eso que se está refiriendo, es que todo nosotros lo podemos soportar, todo lo que venga de Dios lo podemos soportar, porque Cristo nos. No es lo que yo quiero, es lo que Dios quiera. Eso es lo que el pasaje nos está diciendo. No es si yo voy a una entrevista de trabajo y yo decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, declaro que ese trabajo es mío.
Esa no es la aplicación del pasaje. La aplicación del pasaje es, Señor, yo conozco que tú puedes darme ese trabajo, pero si no, gloria a Dios. Vamos para adelante, porque tú eres que sabe por qué no me da el trabajo. ¿Ven cómo las circunstancias son diferentes? Una produce gozo, la otra produce, eh, queja. Que cuando no se da lo que yo declaro, cuando no se da lo que yo quiero, entonces viene la queja, viene el vacío, viene la falta de contentamiento. En pocas palabras, dice un libro llamado El contentamiento cristiano, que se los recomiendo, un libro bien corto, que de hecho está en internet. El contentamiento cristiano de Jeremiah Burroughs. Ese libro fue publicado en 1648. Hace casi 400 años fue publicado ese libro. Y note lo que él dice. En pocas palabras, la verdadera felicidad no es el resultado de lo que poseemos, sino del tipo de persona que somos. Este es el gran secreto de la felicidad. Ahora, aquellos que son felices en esta manera, felices de dentro, porque son piadosos, encuentran que están contentos con cualquier cosa que les envían. Los creyentes saben que todo lo que tienen es el don de Dios. La salud, el hogar, la comida, la ropa, los amigos, la familia, el empleo, las oportunidades y la sana diversión. Cada una de estas cosas son el don de Dios y una manifestación de su amor. Entonces, los creyentes están agradecidos y felices de recibirla. Quizás tengan menos que algunos de los no creyentes que aprecian más lo que tienen, porque saben que es mejor tener poco y ser hijo de Dios que tener mucho y estar bajo condena. Sea bienaventurado con lo que tenga. Debemos entender que nada de lo que hay en este mundo nos podrá llenar. Confiar en Dios es lo que debemos hacer, sea lo que Él envíe. Será de bien para nosotros y vamos a estar en el proceso de estar aprendiendo. Dios usa las cosas y las circunstancias para hacernos más como Él. Si Él nos quita algo, es por nuestro bien, para mostrarnos algo que no era de su agrado en nuestra vida. Es como el pastor Miguel Núñez decía, es como que yo estoy muy contento con algo y cuando me lo quitan, se me baja el gozo. Y Dios tira una foto ahí. Dice, tú ves, ese eres tú. Tú ves que tu gozo bajó cuando te quité eso. Entonces, tu contentamiento no estaba en mí, estaba en Él. Y cuando Dios nos quita, entonces es bendito. Porque obra para bien. Dice Jeremiah, esta es la razón por la que muchos, esto no lo dice Jeremiah. Esta es la razón, esto lo estoy diciendo yo, por la que muchos predicadores somos tan críticos contra el evangelio de la prosperidad. Somos sumamente críticos porque intentan explicar que la abundancia no solo es lo que debemos perseguir, sino que es una manifestación directa de una relación correcta con Dios. ¿Sabe lo que es eso? Eso está en total contradicción con las Escrituras. Las riquezas no deben ser perseguidas. Para nada, eso es lo que nos dicen las Escrituras. Mira lo que dice, lo que nos dice 2 de Timoteo. Si alguno enseña otra cosa, dice Pablo, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, están envanecidos, nada saben, deliran sobre cuestiones y contienda de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad. Oiga, escuchen qué hacen estos hombres que están corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Estos que toman la piedad como fuente de ganancia. Y Pablo dice, apártate de los tales. Pero escucha que sigue diciendo, que es lo interesante, versículo 6.
pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Cuando la espiritualidad, la piedad, esa devoción hacia Dios es acompañada de alegría, de gozo, de contentamiento, de que venga lo que venga, yo voy a estar gozosos independientemente de los dos. Dice Pablo que eso es ganancia. Y escucha lo que sigue diciendo. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, dice Pablo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Muy distante a estos predicadores que dicen que la abundancia es la marca de un verdadero creyente. Pablo dice, no. Dice Pablo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Interesante porque Pablo está diciendo que el amor al dinero, querer enriquecerse, causa destrucción, perdición, hace que se extravíen de la fe, que sean traspasados de muchos. Y eso es justamente lo que esos predicadores están diciendo. Que vayan detrás de riqueza. Huye de eso, hermano. Que tú estás escuchando que declares, que hagas, que no permitas, que no recibas. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para no recibir? Dios manda. O hable. Dare. El poder no está en mí, está en Él. Él decide. Él decide. El contentamiento no depende de tener todo lo que se desea, sino de estar agradecido y satisfecho con lo que se desea. Teniendo sustento y abrigo, dice Pablo, estemos contentos con esto. La felicidad cristiana se basa en el hecho de no obtener más, sino de desear menos. De no obtener más, sino de desear menos, ya que sabemos que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace su voluntad permanece para siempre. Por eso debo confesar en mí eso. Muchas veces he sido arrastrado por querer cosas, confundir necesidades con deseos y pensar tener más. Debemos tener cuidado con eso. Hermanos, concluyo diciendo que el contentamiento no es conformismo ni es obstáculo para la superación. No es que ahora nos sentemos y vamos a esperar que todo llueva desde los cielos. No es eso. No es conformismo. Usted desea superar en el trabajo, tiene que trabajar duro como buen creyente. El contentamiento es que nosotros hacemos lo que nos Dios decide el resultado. Y cualquiera que sea el resultado, yo lo acepto con gozo. Yo lo acepto con gozo. Los creyentes felices, hermanos, los creyentes con contentamiento pueden ser una verdadera influencia a los no creyentes. Es muy raro en el mundo, allá afuera es muy raro las personas que sufren sin que. Muy raro eso. Y los creyentes que podamos hacer eso, ojalá tú y yo seamos de esos que podamos hacer eso, van a tener un buen testimonio, lo cual glorifica a Dios. El mundo allá afuera, ¿qué va a decir? Mira, ese muchacho ha pasado por todo y esa dama, ese caballero, yo lo veo tranquilo, cantando, aún con los brazos encadenados y las piernas encadenadas, cantando himnos y alabando a Dios. Tal como Pablo, así nosotros podamos ser. Y a ti, amigo, tú que conoces a Cristo, que estás viendo, escuchando esta transmisión, nada de lo que hay en el mundo te va a llenar. Una frase que dice, traté toda mi vida de llegar a la cima y lo hice. De hecho, eso lo dijo alguien, no recuerdo quién. Alguien que tuvo muchos éxitos.
Traté toda mi vida de llegar a la cima y llegué. Pero lo que nadie me dijo fue que allí no había nada. No hay nada en este mundo. El contentamiento verdadero, lo que va a llenar tu corazón. Y tu gozo y tu contentamiento no va a depender de las cosas, sino que Cristo Jesús te llenará. Eso nos da alegría, ¿sabe qué? Porque nos esperamos en este mundo. Tú abrazas eso a Cristo Jesús, te arrepientes de tu pecado y tienes fe en Cristo. Ese gozo del que hablamos va a ser tú. Listo. Tienes primero irte. Ojalá puedas hacer. Dios y Padre bendito, gracias te damos por esta oportunidad que nos has dado de adentrarnos en este pasaje. De poder, oh Dios, examinarnos ante tu palabra, pararnos en ella como si fuera un espejo. Yo, Dios, soy el primero que debo reconocer alto. He predicado esto, Dios, con el peso de saber que sigo aprendiendo, de que no era lo que pensaba, de que todavía debo trabajar actitud. Estoy en la escuela. Ayúdanos, oh Dios. Damos, no importa que vengan, vamos a estar tan enfocados en, vamos a estar tan inmersos en que aún el dolor, aún la escasez, aún la enfermedad, aún la muerte, no nos ayúdanos a hacer nuestra para la tuya. Todo obra para vamos con. Y allí en los hogares, cada hermano, estar revisando su actitud, mucho más sabiendo lo que estamos viviendo, lo que viene. No seremos afectados. Perderemos trabajo. Muchos se van a bajar los ingresos. Vamos a cambiar el estilo. Quizás vamos a perder algo por no poder pagar el préstamo. Quizás tantas cosas pueden pasar. Lo que sea que pase. Podamos estar tan enfocados en que el mundo vea que estamos cantando, cantándote con Pablo. Gracias, oh Dios. Gracias, oh Cristo Jesús. Yo les bendiga.